Gracias, Abdías. Buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí duplicando el tema. Por aquí más bien, para no enredarnos. Bueno, para mí es un gusto nuevamente, como cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, compartir con ustedes. Un saludo de mi familia, de Mafe, mi esposa, mi chiquito, pero también de toda la Confronicentro, de Joaquín, el equipo pastoral y todos los miembros de la iglesia. Vamos a tener un pequeño coro de un canto de los que tuvimos ahorita. ¿Así? ¿Mejor? ¿Listo? ¿Así está mejor? ¿Me escuchan bien? Listo. Esther. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Esther. Y creo que mejor no pudimos comenzar este mensaje que con esta canción, este coro, pero también con la introducción, porque yo siento que el mensaje que acaba de compartir Daniel, es tal cual lo que había preparado. Tenía un poco de estadísticas acerca de la necesidad que hay todavía en el mundo por aquellos que no conocen de Dios. Y quería dejarles dos preguntas que retumban sobre lo que Daniel nos acabó de decir. ¿Sabías que en el mundo más de 2.400 millones de personas, ahí sí te corrijo, Daniel, en inglés es billion, pero en español serían 2.400 millones de personas, aún no conocen del Evangelio, no conocen de Jesús ni creen en Él? Estadísticas sorprendentes que, uno queda aterrado. Por ejemplo, que más personas en el mundo conocen el nombre Coca-Cola y esta marca y han bebido de esto, más personas que las que han escuchado del Evangelio o siquiera han escuchado el nombre de Jesús. ¿Pueden creerlo? Iglesias y personas, países en el mundo donde hay personas que no han escuchado el Evangelio, que nadie les ha presentado, que aunque aquí tenemos una y otra vez la oportunidad de escuchar el Evangelio una y otra vez y tener la oportunidad de rechazarlo, hay personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de rechazarlo, de decir no me interesa. Sin embargo, lo que uno se pregunta, y creo que también Daniel reforzaba, es ¿acaso estas cifras, esto tiene algo que ver con nosotros? ¿Esto es algo que como creyentes y como iglesia nos debería importar? Es decir, ¿acaso pensar en la cantidad de personas que hay a nuestro alrededor, nuestros familiares, amigos, en el trabajo, en nuestra ciudad, aquí en el plano local, que no conocen de Dios, no es suficiente como para estar pensando en los miles de millones de personas que no lo conocen por fuera? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Y qué espera de nosotros? Bueno, pues eso es lo que yo pretendo y espero que a través del texto que vamos a estar desarrollando de hoy podamos contestar. El mensaje que tenemos para el día de hoy le he puesto por título La misión de ser luz para el mundo. Y responde precisamente y pretende responder a por qué estas cifras que Daniel y ahorita compartíamos sí nos deben importar y si tienen mucho que ver con nuestra vida, con el creer en Dios y con el seguir a Jesús. Así que los invito a que me acompañen. Así que seguimos en nuestro mes de misiones con una serie basada en los viajes misioneros de Pablo titulada Hay libertad. Y creo que hay libertad porque en Jesús encontramos libertad, como cantábamos, para vivir sus propósitos para nuestras vidas, para vivir para lo cual fuimos creados, que es reconocer, adorar, darle la gloria a Dios con nuestras vidas, pero también para que otros tengan libertad, para anunciar el mensaje que da libertad a aquellos que están cerca de nosotros, pero también a aquellos que están en los confines de la tierra. Y el texto que vamos a ver hoy está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 13 en adelante. Sin embargo, quiero que me permitan contarles este relato o que leamos este relato, pero quiero hacerlo a través de una historia. Quiero contarles una historia. Permítanme entonces.
Mucho gusto. Mi nombre es Mesut. Soy un cristiano de primer siglo. Vivo en la ciudad de Antioquía de Pisidia, una ciudad que queda en lo que ahora es Turquía. Hoy estoy aquí porque quiero contarles la historia de cuando conocí al apóstol Pablo. Recuerdo esos días a la perfección, porque sin duda fueron los mejores de mi vida. En ese entonces, aunque yo no era judío, creía en el Dios de ellos. Me gustaba ir a la sinagoga y escuchar el mensaje y la lectura de los escritos de la ley y de sus mensajeros, los profetas. Al escucharlos me parecía increíble conocer a un Dios tan maravilloso como el Señor de los cielos. Sin embargo, tengo que confesarles que algo que me entristecía era que a pesar de mi amor por su Dios y de ser fieles a sus enseñanzas, ellos jamás me iban a considerar uno de ellos. Siempre iba a ser, la verdad, un creyente de segunda clase. Pero eso fue, y lo percibí así, hasta que conocí a Pablo y escuché el mensaje que él nos trajo. Resulta que Pablo, Bernabé y sus amigos llegaron a la ciudad y uno de los sábados fueron a la sinagoga y se sentaron. Pablo era un judío reconocido por todo el mundo de esa época. Todos sabíamos quién era él, reconocido porque era un maestro de la ley y una persona intachable. Así que al terminar la lectura del día, los jefes de la sinagoga lo invitaron a que se pusiera de pie y le compartieron un mensaje al resto de la comunidad. Fue entonces cuando Pablo se puso de pie y nos habló a todos, a los judíos, pero también a nosotros. Y recalco esto porque normalmente ellos solo se dirían a los judíos, pero Pablo no solo les habló a ellos, sino también a nosotros, a los gentiles, es decir, a los que no pertenecíamos a ese pueblo, pero que también estábamos allí. Ese día, Pablo nos explicó que Dios, el Dios de Israel, que con poder liberó a su pueblo de Egipto y que hizo de ellos una gran nación a través del rey David y del rey Salomón, prometió que un día, a través de un descendiente de David, él vendría para salvarlos, para liberarlos y para reinar con ellos por siempre. Pero fue entonces cuando, para sorpresa de todos los que estábamos allí presentes, pero en especial para muchos de los judíos que inmediatamente se enojaron, Pablo dijo que el tiempo de Dios había llegado, es decir, que estábamos en el tiempo en el cual Dios había cumplido su promesa, que Dios ya había cumplido su promesa a través de Jesús de Nazaret, que por cierto era descendiente de David. Él era el Mesías prometido y enviado por Dios para la salvación de todos. Sin embargo, Pablo nos explicó que cuando Jesús apareció y empezó a demostrar que Él era el Hijo de Dios y que era el Mesías prometido, la mayoría de los judíos que vivían en Jerusalén y sus líderes más conservadores no lo reconocieron, tanto que lo rechazaron, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Pues no creían en Él. No podían aceptarlos porque es que ellos estaban esperando otro tipo de libertador, uno que viniera con poder a liberarlos de la opresión política, económica y militar que sufrían por parte de los romanos. Sin embargo, la buena noticia es que a pesar de lo que ellos hicieron, de haber crucificado a Jesús, Dios lo resucitó entre los muertos. Y al resucitar, dicen muchos de los testigos, especialmente sus seguidores, sus discípulos que estuvo con ellos, de los cuales ahora Pablo se reconocía como uno de ellos. Y desde entonces estaban viajando por diferentes partes del mundo, dando testimonio de que Jesús era el Mesías, que murió, que resucitó para darnos vida eterna. Por todo lo anterior, Pablo entonces anunciaba que solo por medio de Jesús hay vida eterna y perdón de pecados. Un perdón que no era posible obtener a través del cumplimiento de la ley judía, sino solo por medio de Jesús y para todo aquel que en Él creyera y depositara su fe en Él. Para los judíos, pero también para nosotros, los gentiles. Fue increíble lo que Pablo nos estaba enseñando, tanto así
que imagínense que los líderes de la sinagoga le pidieron a Pablo que por favor volviera dentro de 8 días, sábado siguiente, para seguirles compartiendo y enseñando acerca de esto. No saben, ese fue el tema de la semana. Todos hablábamos de eso, en la casa, en la sinagoga, en las calles, en la plaza. Era el tema de la semana. Así que el siguiente sábado era tal la expectativa que casi toda la ciudad fue a la sinagoga a escuchar a Pablo. Pero ustedes no se imaginan el problemón que se armó, porque cuando esos judíos vieron a toda esta multitud yendo a la sinagoga, entre ellos muchos gentiles, dice que se llenaron de rabia. Una rabia provocada por un celo religioso tremendo que los llevaba a oponerse y a rechazar lo que Pablo enseñaba. No creían, por un lado, que Jesús era el Mesías prometido, y mucho menos estaban dispuestos a aceptar que la salvación y que los planes de Dios no eran exclusivos para ellos, sino también para los gentiles. Eso era inaceptable. Así que empezaron a contradecir y hasta insultar a Pablo. Yo me preocupé. Yo pensé que lo iban a golpear, que lo iban a sacar. Pero la verdad es que Pablo y Bernabé, con una tranquilidad, con una paz que solo viene de Dios, pero también con una valentía que viene del Espíritu, se pararon y explicaron que aunque era necesario que el Evangelio fuera comunicado y anunciado primeramente a los judíos, había llegado el tiempo en que también se anunciará a todos nosotros, los gentiles, y que la razón principal por la que lo hacían era porque así lo había ordenado Dios, era su intención desde el principio. Y claro que no era. En ese momento yo me acordé de la promesa que Dios le dio a Abraham cuando hizo el pacto con él, que a través de la nación que él crearía a partir de él, de Israel y de su descendencia, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Ese día comprendí que esa descendencia prometida era Jesús. Ese, amigos, era el propósito de Dios. Él lo había ordenado, y su orden, su asignación, su misión para todos los seguidores de Cristo y su iglesia es la siguiente. Pablo dijo que Él nos ha puesto a todos nosotros, a cada seguidor, a cada creyente, como luz para los gentiles, haciendo referencia a todas las personas en el mundo no judías que pertenecían a diferentes naciones, etnias o pueblos del mundo, y hasta los confines de este. Y el propósito de ponernos como luz es para que podamos llevar su salvación hasta los confines de la tierra. Ustedes no lo pueden creer, pero les cuento que cuando yo escuché y entendí este mensaje, yo y todos los que estaban a mi alrededor, todos los gentiles, nos alegramos profundamente. Celebramos la palabra que Dios nos traía a través de Pablo y creímos para vida eterna, entendiéndonos cristianos por primera vez, es decir, seguidores de Jesús, el cual había traído luz a nuestra oscuridad y el cual nos había hecho luz para brillar en el mundo entero. Muchas gracias. Miren, ahí hay 4 cosas que yo quisiera que rescatáramos de la historia que nos acaba de contar Mesud y que ustedes se encuentran en Hechos capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Y la primera es que como cristianos, como seguidores de Jesús, que somos, la misión que Dios le encomendó a ellos es la misma que nos ha encomendado a todos nosotros. Ahora, ¿cuál es esa misión? Bueno, veamos qué dice la segunda parte del versículo 47. Pablo les dijo que el propósito es que ellos puedan llevar su salvación. En otras versiones dicen, y es más que simplemente llevar, es que podamos vivir para la salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, que nuestra vida cuente para eso. ¿Para qué vives tú? Para tu familia, para hacerte un buen nombre, para hacer un capital y darle un futuro a tus hijos, para Dios. Pero Pablo nos dice que parte del propósito y la misión que nos ha dado a todos nosotros los creyentes es para que nuestra vida cuente para la salvación de los confines de la tierra. La misión es que vivamos la vida para la salvación de todo el mundo, de los gentiles. Ahora,
Si esa es la misión, ¿cuál es entonces la estrategia? Dios, ¿cómo planea eso hacer eso a través de nosotros? Pues la primera parte del versículo 47 lo expresa muy bien. Él les dice, bueno, pues para hacer eso, yo te he puesto a ti, a cada uno de nosotros, como luz para los gentiles. Luz para los gentiles. Ahora, esta afirmación entonces nos hace pensar en dos cosas. La primera es, y creo que Daniel explicó un poquito al respecto, pero vale la pena seguir profundizando. ¿A qué se refiere con los gentiles? Y lo segundo, ¿cómo entonces podemos ser luz para ellos? Entonces, algo que es interesante pensar es que cuando encontramos en la Biblia el término gentiles, por un lado muchas veces se hace referencia a todas aquellas personas que no hacían parte del pueblo de Israel o del pueblo judío. Todas esas personas que no hacían parte de su pueblo se les consideraba gentiles. Pero gentiles, como vimos también y como vemos y encontramos en la Biblia, hace referencia y viene de una palabra que se llama etnos. Etnos, de donde entonces viene también nuestra palabra etnias o grupos étnicos. Así que cuando nosotros cogemos, por ejemplo, este globo terráqueo y nos damos cuenta que en el mundo hay aproximadamente 200 países, o específicamente 194 países, cuando pensamos en etnias, las cifras más conservadoras, más por debajo, están hablando de 16,000 grupos étnicos en el mundo entero. 16,000 grupos étnicos. O sea, la cifra es multiplicada por 10 por lo menos. Así que, como veíamos, la tarea es grandísima, es inmensa. Por ejemplo, en Colombia es un país, ¿cierto? Delimitado geográfica y políticamente. Pero hablamos de que existen aproximadamente 100 grupos étnicos en nuestro país, ¿cierto? Más del 60-70% aún sin alcanzar. Tremendo. Es por eso que cuando Dios nos dice que nos ha puesto como luz para las naciones, nos está invitando y nos está recordando que debemos ser luz no solo para aquellos que están cerca de nosotros, no solo para que pensamos en nuestro plano local, nuestros amigos, familiares, amigos de la oficina, del colegio, de la universidad, nuestros vecinos, sino también que pensamos en los países del mundo, pero no solo en los países del mundo, sino en los más de 16,000 etnias que hay alrededor del globo terráqueo. Por ejemplo, Dios quiere que nuestro corazón lata por los indígenas aruacos y cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta, también por los Emberá y los Wounam del Chocó, también por los migrantes venezolanos que han llegado a nuestro país, por Uruguay, un país tan secular en medio de Latinoamérica, por los musulmanes de Pakistán, por los budistas de Nepal, por los hinduistas de la India, por los bereberes del norte de África, por la tribu Zulo de Mozambique. La verdad es que, amigos, el corazón de Dios late por las naciones de la tierra. Y si ustedes se han dado cuenta al leer su Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está lleno de referencias del interés de la adoración gentil por parte de Dios y nuestra responsabilidad como su pueblo de ser luz para ellos. Ahora, creo que esta realidad tremenda nos hace preguntarnos una cosa, y es, bueno, ¿y cómo yo desde aquí, yo un bogotano, un colombiano, un ciudadano de Bogotá común y corriente, puedo ser luz para las naciones de la tierra? Porque de pronto es fácil entender ser luz para aquellos que están a nuestro alrededor. No sé si recuerdan, pero hace 15 días Gustavo nos hablaba de la identidad que tenemos en Jesús, y que algo de lo que nos identifica es que hablamos de Jesús con nuestra vida y con nuestras palabras a los que están a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que a veces es fácil pensarnos ser luz con los que están a nuestro alrededor, pero ¿cómo vamos a ser luz? ¿Cómo podemos brillar en naciones que hay hasta los confines de la tierra? Bueno, pues hoy yo quiero darte 3 formas prácticas. 3 formas prácticas como tú y como cada uno de nosotros podemos ser luz para las naciones de la tierra. La primera de estas formas es con nuestras oraciones. Se dice que las misiones, o podemos cambiarlo, ser luz para las naciones lo hacemos cuando quebramos y doblamos nuestras rodillas para orar por aquellos que no le conocen. Así que hoy quiero invitarte a que tú incluyas en tu vida de oración, en las mañanas cuando oras con tu familia, con tu grupo en casa, aquí en la iglesia, a que incluamos
incluyamos las naciones, las etnias de la tierra. Oramos porque, como escribía Pablo, la mies es mucha y gran necesidad, la tarea es inmensa y pocos obreros al campo van. Veíamos las estadísticas, pocos obreros. Oremos no solo por estas naciones, porque haya testimonio cristiano, porque esté la Biblia en sus idiomas, sino también porque lleguen misioneros, porque levantemos misioneros, porque enviemos misioneros, sigamos enviando misioneros. ¿Y por qué no? Porque de pronto tú eres uno de esos. Oremos por cada uno de estos proyectos misioneros. ¿Sí? Ahorita veíamos el video de los Mesger. Chévere que podamos incluir en nuestras oraciones a la labor que están haciendo a través de traductores Wycliffe entre las tribus de Papúa Nueva Guinea. Pero no solo podemos hacer brillar nuestra luz orando, intercediendo, sino también podemos hacer brillar nuestra luz con nuestras manos al dar generosamente, al dar económicamente, en dinero y en especie. Miren, cuando apoyamos a las misiones, no estamos haciendo caridad, ¿sí? No les damos a los misioneros porque, ay, pobrecito, venga, yo le doy un poquito. No, damos a las misiones porque estamos obedeciendo al Señor y porque nos estamos uniendo al privilegio de llevar su salvación hasta los confines de la tierra. Es un privilegio, es un gozo que tenemos. Algunos van, ojalá fueran más, pero no todos pueden ir, es la verdad. Otros tienen que enviar, otros oran, todos somos parte. Sigamos dando para que otros puedan llegar. Miren, la verdad es que la misión siempre se ha hecho con las manos de los que dan. Hoy tenemos la oportunidad de estar en este edificio haciendo misión local, porque muchos de ustedes dieron para tener este edificio, para poder comunicar, para poder llevar el evangelio a nuestros bogotanos, aquí a la gente de Salitre. Bueno, recordemos entonces que la misión no es solo local, sino es global, y podemos dar para que allá, en otras partes, sigan escuchando el mensaje de Jesús. Pero no solo con las rodillas de los que oran y las manos de los que dan, sino también con los pies de los que van y las iglesias que los envían. Esta es una oportunidad para movilizarnos. Yo sé que aquí en la Confra Ciudad Salitre, en diferentes oportunidades, hay salidas misioneras. Qué rico que tú te puedas inscribir y participar de alguna misión de corto plazo, porque eso despierta tu corazón y Dios te permite ver de su corazón por aquellos que no le conocen. Cuando salimos un poquito y veces de las cuatro paredes de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, y vemos a otros que le necesitan, pero que necesitan escuchar. ¿Y cómo van a escuchar? ¿Cierto? Si no hay quienes vayan. Entonces, hacemos brillar nuestra luz cuando oramos, cuando damos, cuando vamos y cuando enviamos. Es así entonces que lo primero que quería rescatar de la historia de Mesud es que Dios nos ha puesto como luz para alumbrar las naciones de todo el mundo. Sin embargo, lo segundo que quisiera rescatar de la historia que nos contó Mesud es la respuesta que estas naciones le van a dar al Evangelio. ¿Cuál es la respuesta? Veamos lo que dice el versículo 48. Miren, dice que cuando ellos oyeron esto, al oír esto, es decir, el mensaje y la explicación de Pablo, los gentiles, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los gentiles? Se alegraron, celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Miren, yo no sé si usted se había puesto a pensar en esto, pero todos los que estamos aquí somos en cierta medida gentiles. ¿Sí? O fuimos gentiles, todos. Es decir, ¿alguno de aquí pertenece al pueblo judío? No. Entonces, todos nosotros fuimos o somos de alguna manera gentiles al entendernos como no parte del pueblo judío. Pero que gracias a que creyentes de diferentes partes del mundo decidieron obedecer a Dios y dejarse poner como luz aquí, en Colombia, en Bogotá, entre nosotros, viniendo como misioneros. La verdad es que hoy tú y yo tenemos el privilegio y hemos tenido la oportunidad de agradecer a Dios, celebrar su palabra como lo hacemos cada fin de semana y haber creído para vida eterna. Yo creo que es una deuda de amor que tenemos con aquellos que vinieron. Y muchas veces nos hemos sentido como que, claro, vinieron y estamos aquí, hoy estamos tan felices aquí, pero tenemos solo una deuda de amor con los otros,
Que así como muchos se levantaron y vinieron y dejaron sus países, sus naciones, que ustedes creen, allá no había necesidad, allá todo estaba arreglado. No, siempre hay demasiada necesidad. Muchos dicen, no, es que ¿para qué pensar en las misiones transculturales si aquí hay mucha necesidad? ¿Para qué ir allá si aquí todavía hay mucha gente sin conocer? Pues el que piensa así todavía no ha conocido el corazón de Dios por el mundo y la manera como Él trabaja, porque es que Él lo hace simultáneo. Mientras lo hacemos aquí, lo podemos hacer allá. Ahora, lo increíble es que la realidad de que hoy nosotros, aquellos que éramos gentiles en algún momento, Dios nos ha adoptado como parte de su pueblo a través de Jesús. No es solo una situación de nosotros aquí en la Confra Salitre, sino que lo increíble es que un día la gran comisión, el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones, será el gran cumplimiento. Y esto no lo digo yo. Quiero que veamos lo que escribe Juan en Apocalipsis 7:9. Un momento en el que Juan, uno de los discípulos, tiene una visión acerca de un momento en la historia en la cual la gran comisión será el gran cumplimiento. Miren lo que dice. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, es decir, de Jesús, y exclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, y del Cordero. Un día, gente de todas las naciones agradecerán, celebrarán y habrán creído para vida eterna. ¿No les parece maravilloso? Hay buenas noticias. Un día la gran comisión será el gran cumplimiento, pero todavía hay una brecha entre la promesa que Dios nos hizo a nosotros y el mandato que le dio a su iglesia de ir a las naciones, y cómo la iglesia ha dado respuesta a esta misión. Ahora, la tercera cosa que quisiera rescatar de la historia de Jesús es muy importante porque nos habla acerca de cuál es la razón de la misión, es decir, y sobre todo de la misión en su escala global. O sea, ¿por qué pensar en esto y tomarlo tan en serio? ¿Eso es algo que se le ocurrió a Pablo? ¿Es algo que se le ocurrió a Jesús simplemente antes de irse? ¿O es algo que siempre ha estado en el corazón de Dios? Mire cómo relataba la historia y cómo dice el versículo 46 y 47. Estaba Pablo hablando y le dice: ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Porque es muy importante. La razón por la cual se dirige a los gentiles es que así nos lo había mandado el Señor. Miren, la razón principal por la cual tenemos la misión de ser luz para los gentiles a fin de llevar la salvación hasta lo último de la tierra es porque esta es y siempre ha sido la voluntad del Señor y su mandato para nosotros desde el principio. Miren, esto, como les decía ahorita, no fue algo que simplemente se le ocurrió a Pablo y dijo: ay, estos berracos judíos no quieren, bueno, pues me voy a los gentiles de malas. No, ni siquiera fue algo, él estaba pensando y estaba retomando las palabras de Jesús. Pero quiero decirles, ni siquiera fue algo que se le ocurrió a Jesús después de todo su ministerio, ya después de morir, y dijo, ay, se me olvidaba algo, no se los había dicho, qué pena, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No, Jesús estaba yendo y afirmándose bajo el corazón del Padre, su corazón y su voluntad que había expresado desde el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús retoma algo que el Padre siempre había planeado desde el principio. Por ejemplo, en Génesis 12, ¿se acuerdan cuando Dios le hace la promesa a Abraham? Que a través de él formaría una gran nación, y que a través de esta nación que sería Israel, y a través de su descendencia todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Hoy sabemos, y Gálatas nos relata, que la descendencia y la promesa prometida a Abraham, por medio de las cuales todas las familias iban a ser bendecidas, era Jesús. Jesús era la promesa. Así que en el Antiguo Testamento era Israel, su pueblo, el responsable de bendecir a todas las familias de la tierra en ese momento. Les hago una pregunta: ¿Israel fue efectivo cumpliendo este mandato de Dios? No mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se enfocaron mucho en sí mismos, una nación extremadamente etnocéntrica, ¿sí?
Sin embargo, cuando Jesús aparece en escena, sobre esta promesa y responsabilidad es que nos dice, por ejemplo, en una de sus enseñanzas más importantes y más reconocidas, el Sermón del Monte, Él dice que en razón de que Él es luz, le dice entonces, ustedes son la luz del mundo. Y que debemos entonces hacer brillar nuestra luz delante de otros para que ellos entonces puedan conocer y alabar y glorificar a Dios. Somos luz. Miren, ser luz no es algo que hacemos. Ser luz es algo que somos. Es una nueva identidad. Tú y yo, nosotros como iglesia somos luz y tenemos que brillar. Y tenemos que brillar en lo local, pero también en lo global. Es por eso que antes de ascender al cielo, entonces Jesús le lanza a sus discípulos otra vez recogiendo todo lo que había enseñado. Y le lanzó a ellos y nos lanza a nosotros la gran comisión. Y entonces les dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo, recibimos poder para ser testigos, tanto en Jerusalén, nuestra Bogotá, nuestra área local, pero también en Judea, Samaria, otras culturas, tribus indígenas de nuestro país, comunidades etnias, y hasta los confines de la tierra, allá en Papúa Nueva Guinea, en África, en Asia, con musulmanes, con hinduistas, con budistas, con gnósticos, con seculares, hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿fallaremos nosotros también? Bueno, no, tenemos una promesa. Así que, escúchenme bien, las misiones transculturales, amigos, no es un invento del hombre, ni es una opción para la iglesia. Si yo he escuchado iglesias que dicen, no, pues es que nuestro énfasis es más, no sé, la alabanza. O no, nuestra énfasis es más la adoración o la oración. Las misiones algunas iglesias escogen ser misioneras transculturales. No es una opción para la iglesia. Es nuestra responsabilidad, es su mandato para nosotros. Pero más que un mandato, es el privilegio que nos da el Señor de unirnos a Él para bendecir y llevar su luz hasta los confines de la tierra y que Él sea glorificado por siempre. Y esto último nos lleva a la cuarta cosa y última que quisiera rescatar de la historia de Mesut. Y es que así como los judíos de la época, muchas veces nosotros también nos resistimos y permitimos que exista una omisión de la misión. ¿Recuerdan lo que relataba la historia? Miren lo que dice el versículo 45, que cuando los judíos vieron a las multitudes, ¿se acuerdan? Después de que Pablo empezó a explicar esto en la sinagoga y el siguiente sábado, ven los judíos la cantidad de gente, incluida muchos gentiles, venían a escuchar del mensaje. ¿Qué sintieron? Se llenaron de celos, otras expresiones dicen de rabia, y entonces empezaron a contradecir y a maldecir lo que Pablo decía. Miren, los judíos no podían aceptar que la salvación de Dios fuera en Jesús también para los gentiles. Ellos tenían un celo religioso que los hacía que se centraran solo en ellos y no les permitía pensar y amar a aquellos que eran diferentes y que no pertenecían a su nación. Creo que también hoy nos pasa lo mismo y también tenemos una tendencia omitir la misión y especialmente en su dimensión global. Es decir, muchos de nosotros como individuos y como iglesia a veces terminamos actuando como los judíos, oponiéndonos, por ejemplo. Entonces miren, no, pero ¿quién se va a oponer? No. En muchas iglesias, incluso en nuestra iglesia, muchas veces se han levantado personas o han habido momentos en los cuales se ha dicho, no, pero ¿para qué seguimos haciendo y pensando en misioneros transculturales? No sé, estamos en una crisis económica. Hay tanta necesidad aquí en lo local. ¿Por qué pensar por allá? Además que si nosotros hacemos algo aquí, pues el retorno es sobre nosotros mismos. Cuando apoyamos a un misionero allá, pues nadie ve quién está alcanzando. Y muchos se han levantado y han dicho, no hagamos más misiones transculturales. Dejemos de enviar misioneros a otras partes. Oponiéndose. Muchos somos como los judíos, terminamos también oponiéndonos a la misión global, pero de pronto otros no oponiéndose, pero sí siendo indiferentes. Y yo creo que esa ha sido una enfermedad tremenda de la iglesia. Somos tan indiferentes. Decimos, bueno, que se encarguen otros, eso no tiene que ver conmigo. O terminamos no haciendo nada para hacer luz a las naciones hasta lo último de la tierra. Y la verdad, amigos, es que eso es contrario a la voluntad de Dios.
Hay un libro de Robertson McQuilkin que, hablando de esto, titula La Gran Comisión o la Gran Omisión. Una pregunta que me gustaría que meditáramos y nos quedáramos con eso hoy. Quiero terminar y permítame concluir con un par de preguntas de reflexión y una frase resumen de lo que hemos estado hablando. Y lo primero que quisiera que te preguntaras es esto: ¿vives tu vida consciente de que Dios te ha puesto también para que hagas brillar tu luz a las naciones del mundo? Yo no sé, pero de pronto hoy Dios ha dado palabra a tu vida, palabra nueva, y jamás habías pensado en que eso tenía que ver contigo. Pues hoy quiero decirte que Dios nos ha hablado como iglesia a través de todo lo que hemos hecho. Y de pronto, si lo ignorabas, hoy sabes algo nuevo. Todos, tú y yo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de ser luz. Y no solo luz en lo local, sino hasta los confines de la tierra. Pero de pronto ya lo sabías, pero has estado ignorando, oponiéndote, siendo indiferente, no haciendo nada al respecto. Bueno, pues es la oportunidad hoy también, porque son buenas noticias. Siempre el mensaje de Dios son buenas noticias para cambiar, para que la palabra nos transforme, cambie nuestra manera de pensar, para que empiece a cambiar nuestra manera de vivir. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué estás haciendo entonces para hacer brillar tu luz a las naciones? ¿Estás orando? ¿Estás orando por los misioneros? ¿Estás orando por las naciones del mundo que no lo conocen, por las etnias no alcanzadas? Si no, es una buena oportunidad para que empieces a hacerlo. Segundo, ¿estás dando? Bueno, puedes empezar. Aquí hay un montón. Esa es una iglesia que apoya misiones. Tienes el privilegio y la bendición de pertenecer a una iglesia que tiene en su corazón las naciones y apoya a misioneros. Únete a ellos. Apóyales económicamente, no por caridad, sino porque estás uniéndote a ellos en la misión. Pero también puedes ir. Te animo a que busques opciones de misiones de corto plazo. Aquí en la ciudad, en otras ciudades de Colombia, lejos de ella, comunidades indígenas, para participar, ir. Miren, yo no sé si aquí ha pasado, pero en la Confra Unicentro, yo creo que en este año hemos despedido por lo menos unas 5 o 7 familias que por razones de trabajo están yendo a otras partes del mundo. Yo estoy seguro que la única razón por la cual Dios te ha movido o los movió de trabajo no es solo por motivos laborales, sino porque Dios tiene en su corazón las naciones y los ha movido para hacer luz en el lugar donde están. Si hoy Dios te trajo aquí de otro país o está llevándote a otra parte, no es solo por temas familiares, económicos, laborales, sino porque Él te quiere llevar a otra nación para que seas luz. O la última pregunta, o por el contrario, ¿estás haciendo una omisión de tu misión? Déjenme terminar con esta frase resumen y volviendo a ser Mesut. Dios, como era su plan desde el principio, nos ha dado la misión de llevar su salvación al mundo, poniéndonos como una luz que brilla en la oscuridad de las naciones. Así que podemos tomar 2 decisiones. Hoy puedes tú tomar 2 decisiones. O puedes omitir la misión sin brillar, viviendo en oscuridad y dejando que otras naciones sigan viviendo sin la luz de Jesús. O puedes vivir tu vida para hacer brillar tu luz hasta los confines de la tierra. La buena noticia es que si lo hacemos, vamos a ver cómo las naciones agradecerán, celebrarán y creerán para vida eterna. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie y con esto en mente podamos orar al Padre. Señor Padre, gracias por esta palabra que nos has traído en esta mañana. No solo la palabra, todo lo que ha sucedido, Señor, en esta mañana. Como claramente estás hablando a nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu luz ha llegado a nuestras vidas, ha llegado a nuestra oscuridad. Nos has alumbrado con salvación, con perdón, con libertad. No para que podamos seguir viviendo para nosotros mismos, sino que para entendamos que tú moriste en la cruz, para que entonces nosotros podamos vivir para ti y para tu gloria, Señor. Y tu gloria, Señor,
será exaltada y recibirá la máxima gloria del mundo cuando gente de toda tribu, nación, lego, pueblo y etnia, Señor, está en un día como en Apocalipsis 7:9 delante de ti adorando al Cordero. Señor, perdónanos cuando hemos omitido la misión, y la misión en su alcance global. Entendemos que la misión es local y global al mismo tiempo. Señor, perdónanos cuando solo nos hemos interesado en nosotros mismos, los nuestros, mi familia, mis amigos, mi ciudad, y hemos sido indiferentes y no hemos hecho nada, Padre. Hoy tu palabra nos ha hablado y queremos tomar decisiones de vivir diferente y hacer brillar nuestra luz, encender esta luz que es tu luz en nosotros, para que todo el mundo te conozca.